Bueno, muchachos, dando continuidad al desarrollo físico en la infancia, entonces vamos a hablar de la parte ya de los patrones de crecimiento, ¿cierto? Los bebés entonces aumentan de estatura y de peso más deprisa durante los primeros meses. Y se estabilizan hacia los 3 años. Entonces, una característica muy importante de la infancia a nivel de desarrollo físico es que aumentan significativamente de peso, aumentan significativamente de estatura durante esos primeros 3 años, ¿cierto? Los niños suelen ser más grandes que las niñas. El bebé, al convertirse en un niño pequeño, cambia la forma y las proporciones de su cuerpo. La dentición, los dientecitos empiezan a aparecer a los 3 meses con la estimulación, aparecen los primeros dientes a los 5 meses, a los 2 años y medio ya deben tener alrededor de 20 dientes, deben tener 20 dientes, ¿sí? A los 5 meses se duplica también el peso del nacimiento. A los 5 meses se espera que pesen alrededor de 7.2 kilogramos. Al año lo han triplicado y deben pesar alrededor de 11.3 kilogramos. Es importante que tengamos en cuenta que la influencia genética interactúa con influencias ambientales como la nutrición y las condiciones de vida. Es decir, así haya unos cromosomas, hayan unos genes, creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones, así tengamos una información genética, tengamos un genotipo, la nutrición que los niños reciban, las condiciones de vida y demás, la estimulación, el acompañamiento, el afecto, todas esas cosas van a generar una influencia significativa en precisamente esos patrones de crecimiento. Entonces vamos a tocar una parte que es muy importante en la infancia y que es relevantísima para el desarrollo físico, y es lo que tiene que ver con la nutrición, ¿cierto? Entonces, entendemos que alimentar es un acto emocional y físico que fomenta la conexión emocional entre la madre y el bebé, y que ese hecho o ese acto de alimentar trae beneficios para ambos, ¿cierto? Entonces, la recomendación es que se lleve a cabo una alimentación exclusiva los 6 primeros meses hasta 1 año o a veces un poquito más, ¿cierto? Sin embargo, exclusiva los 6 primeros meses, y a los 6 meses entonces brindar alimentos ricos en hierro, ricos en agua, ¿cierto? Entonces es muy importante. Entonces, profe, entonces las mamás que no logran alimentar, las mamás que por alguna razón hormonal, digamos, no producen la leche o no lo logran hacer, pues el único reemplazo que va a haber para esto es lo que conocemos como la leche de fórmula, ¿cierto? Pero no es lo ideal. No es lo ideal porque no es solamente el asunto de la nutrición, sino también del vínculo afectivo, y digamos que es muy difícil reemplazar el alimento natural que produce, digamos, el hecho de amamantar. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante. Lo único que podría generar un reemplazo sería la leche de fórmula fortificada con hierro, que es basada en leche de vaca, también o proteína de soya con suplementos de vitaminas y minerales. Es decir, esa fórmula, digámoslo así, es digamos con todo lo que a nivel nutricional los bebés pudieran necesitar para su desarrollo, pero insisto, lo ideal es que sea la leche materna, ¿cierto? Obviamente hay casos por asuntos de salud y demás que no podrán hacerlo, entonces pues tampoco se pueden obligar pues a producir esa leche, ¿no? Pues es complejo, ¿cierto? Entonces lo ideal es que sea así, los primeros 6 meses exclusivo leche materna, pudiera ser extenderse hasta el año, ¿cierto? Pero a los 6 meses ya se puede brindar otro tipo de alimentos que estén ricos en hierro y que estén ricos en agua, ¿cierto? Por ejemplo, no es aconsejable amamantar si la madre tiene o está contagiada de VIH, si tiene SIDA, si tiene tuberculosis, si está expuesta a la radiación, si toma medicamentos que puedan dañar al bebé. Entonces ahí es cuando se le sugiere leche de fórmula,
fórmula con la fórmula que les di ahorita, ¿cierto? Leche de vaca fortificada con hierro o proteína de soya con suplementos específicos de vitaminas y minerales indispensables para el proceso de desarrollo a todo nivel de esos bebés, ¿cierto? Pilas, la malnutrición pues genera seguramente afectaciones en el desarrollo, afectaciones en la salud, entre ellas Papalia nos menciona la anemia, ¿sí? Esto es bastante importante que lo tengan en cuenta, y es que es tan perjudicial la desnutrición como también la obesidad. Tradicionalmente en la cultura se ha contemplado, se ha pensado que el niño sano es el gordito, cachetoncito, cachetirrojito, entre más gordito y más pliegues tenga, supuestamente se considera más sano. Eso es importante que entendamos que no opera así, ¿cierto? Que hay que mantener un justo medio, ni desnutrición, ni tampoco obesidad ni nada por el estilo, listo. Entonces, bastante importante eso. Nutrición, brindar alimentos con alto nivel nutricional, variado, equilibrado, lo suficiente. Desde ya empezar a generar hábitos en los horarios de las comidas, permitir que el niño explore los diferentes sabores y también vaya mostrando sus preferencias, sus gustos, ¿sí? En esta etapa están adquiriendo hábitos saludables, así como el aprendizaje de habilidades como la cuchara, el tenedor, el vaso, ¿cierto? Al mismo tiempo que se va dando el desarrollo de su motricidad, pues el agarre, cómo se agarra, cómo se usa, todo eso es muy importante. Entonces no es solamente la alimentación, sino en la medida en que ellos vayan generando un desarrollo motor, pues que sepan coger la cuchara, el agarre, ¿cierto? El tenedor, los vasos y que pudieran, también van creciendo, crece que estamos hablando de los primeros 3 años, en la medida que van desarrollándose, entonces ya la idea es que ellos empiecen a alimentarse y demás. Vamos a hablar entonces ya de la maduración del cerebro, el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se da esa maduración? Al nacer la médula espinal y el tallo cerebral casi que se han concluido, ¿cierto? Cerebro, médula espinal y la creciente red periférica de nervios que se extienden en cada parte del cuerpo. Digamos que cuando nacen prácticamente se ha finalizado. La conformación del encéfalo es un proceso vitalicio y fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. El crecimiento del encéfalo ocurre en episodios llamados rachas de crecimiento encefálico. Es muy importante que tengamos muy claro qué es el encéfalo, ¿cierto? Se supone que en psicobiología deben ver la diferencia entre encéfalo y cerebro. Los que no han visto psicobiología por alguna razón no les quedó claro. Es importante que entiendan que el encéfalo es el nombre que recibe toda esta parte relacionada con el sistema nervioso central que compone cerebro, que estamos haciendo referencia con cerebro a la corteza, a los lóbulos, ¿sí? Tallo cerebral, ¿sí? Y cerebelo. Ese sería pues como el encéfalo, lo que implica el encéfalo, y se dan unas rachas de crecimiento encefálico. También es importante tener claro pues que el cerebelo crece con mayor rapidez durante el primer año de vida. Eso es un dato importante, crece con mayor rapidez en el primer año de vida. Saben que el cerebelo tiene que ver con las funciones de coordinación, de los movimientos también, del equilibrio y otras funciones también muy vitales. Entonces eso es importante. El cuerpo calloso, que es esa comisura que une, digámoslo así, los hemisferios derecho e izquierdo, alcanzan el mayor tamaño más o menos a los 10 años, o sea que los primeros 10 años el cuerpo calloso está en constante desarrollo. El crecimiento del encéfalo comienza en el tercer trimestre, en el tercer mes de la gestación, ¿cierto? Fundamental para el desarrollo del funcionamiento neurológico, que se empieza a evidenciar con que ellos sonrían, cuando ellos balbucean y demás, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar la maduración cerebral en este gráfico. A los recién nacido, entonces está
cordón y médula espinal. A los 3 meses hay un mayor desarrollo de la protuberancia anular. A los 7 meses lo que conocemos como el cerebro medio, que sería el mesencéfalo. A los 12 meses la corteza inicial. 18 meses hay un mayor desarrollo de la corteza temprana. 3 años la corteza primitiva, y a los 6 años ya lo que conocemos como la corteza más sofisticante. Digamos que el desarrollo empieza de abajo hacia arriba, desde la médula hasta, digamos, la corteza sofisticada, que sería el neocórtex o la nueva corteza, muy seguramente relacionada con los lóbulos frontales. Al nacer, más de 100.000 millones de neuronas del cerebro ya están formadas, pero no se han desarrollado por completo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya contamos cuando nacemos con 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, pero no han tenido el desarrollo por completo. El número de neuronas también aumenta con mayor rapidez a partir de la semana 25 de gestación hasta los primeros meses del nacimiento. Al principio las neuronas son solo cuerpos celulares con un núcleo, ¿cierto?, que tiene ADN. Luego empiezan a emigrar a diferentes partes del cuerpo, aparecen los axones, aparecen las dendritas para facilitar y favorecer las conexiones neuronales, la comunicación entre las mismas y por lo tanto el desarrollo de procesos cognitivos mucho más complejos. La multiplicación de dendritas y conexiones sinápticas ocurren entre la gestación, a los 6 meses y a los 2 años de vida. Explican el crecimiento del cerebro y dan cuenta de la aparición de nuevas habilidades como las habilidades de la percepción, habilidades cognitivas y habilidades de tipo motor o motrices, ¿cierto? El cerebro, es importante que tengamos en cuenta esto, produce más neuronas y más conexiones que se llaman sinapsis de las que necesita. Por lo tanto, es normal que en determinados momentos del desarrollo ocurra lo que conocemos como una apoptosis, o sea, que mueren algunas neuronas, ¿cierto? Eso es un mecanismo que existe para ajustar el encéfalo y ayudarlo a funcionar de una manera más eficaz. Prácticamente podemos decir, o nos dice Papalia, que solo sobreviven la mitad de las neuronas que realmente se crean, y pues digamos que llegamos a la edad adulta con la mitad de las neuronas con las que, digámoslo así, nacemos, ¿cierto? Hay unos procesos que yo creo que ustedes han hablado en otros cursos que se llama la mielinización, que es la que permite, digámoslo así, la conexión más eficaz entre las neuronas, la rapidez. También en esa comunicación, esa mielinización se debe a las células gliales y ayudan a que las señales entre neuronas, pues como les decía, viajen con mayor velocidad y mayor facilidad, o sea que la comunicación entre las neuronas se vaya dando de una manera más efectiva. En la medida que usted tenga mayor mielinización, tiene mayores habilidades cognitivas, va a tener mayores o mejores procesos cognitivos, ¿cierto? De aprendizaje, de inteligencia, si se quiere, de comprensión, de lenguaje, o sea, en general del funcionamiento cognitivo, ¿cierto? Entonces, digamos que nos la pasamos durante toda infancia, niñez, adolescencia, hasta la adultez temprana, mielinizando cada uno de los, digamos, de nuestras funciones cerebrales. Y se espera pues que en la adultez temprana se terminen de mielinizar las partes que están relacionadas con la atención y con la memoria, ¿cierto? Entonces, todo esto es pues importante, lo que les estaba diciendo ahorita. La médula espinal y el tallo cerebral está relacionada con la respiración, frecuencia cardíaca, temperatura, ciclo, vigilia, sueño. El cerebelo, como les decía, con el equilibrio y coordinación motriz. El cerebro tiene 2 hemisferios, cada lado con, digámoslo así, funciones especializadas. El izquierdo principalmente es el lenguaje, el pensamiento lógico, y el derecho, funciones visuales, espaciales, lectura de mapas y dibujos. Entonces, en estos infantes, en los bebés recién nacidos y en esos primeros 3 años, sonreír, balbucear, arrastrarse, caminar, hablar, digámoslo así, son los principales hitos o momentos críticos o sensibles donde dan cuenta del desarrollo que va teniendo el encéfalo, ¿cierto? Entonces,
Ahí en lo que les envié, acá hay un videito sobre los reflejos, ¿cierto? Aquí nos muestran pues cómo son los reflejos y demás. Entonces yo pienso que es muy importante que se vean ese video, ¿cierto? Les voy a mostrar acá algunas imágenes. Aquí nos dan los ejemplos de cómo es el reflejo moro, ¿sí? Cómo se da ese reflejo moro. El reflejo darwiniano. El reflejo tónico del cuello. El reflejo de Babkin. El reflejo de Babinski. El reflejo de búsqueda. El reflejo de la marcha. Reflejo natatorio. Listo, entonces acá pues nos están mostrando esos reflejos. Saben que esos reflejos pues son fundamentales. Está controlado por los centros cerebrales inferiores, los relacionados con el tallo cerebral y eso. Entonces, dentro de los reflejos primitivos o los de supervivencia, de protección, encontramos el de succión, el de búsqueda del pezón, que ya lo vimos, el de moro, de prensión, tónico de cuello. Entre los reflejos posturales, el de Babkin, el de Babinski, que es el de la planta del pie, y dentro de los reflejos locomotores encontramos el de la marcha, el natatorio, ¿cierto? Esto es importante, casi todos los reflejos deben o desaparecen a los 6 meses, ¿cierto? Solamente van a persistir los reflejos que cumplen funciones protectoras, ¿sí? Entonces, esto es bastante importante. Quiero devolverme por acá. Hay un cuadrito que les quiero compartir donde está pues todo el tema de los reflejos, ¿cierto? Bueno, no lo veo acá en este momento, donde hay pues como una especie de resumencito de los reflejos. Entonces lo voy a buscar y se los voy a enviar. Listo. Es importante acá agregarle al tema del desarrollo sensorial. Ellos tienen en este momento de la vida un desarrollo importante a nivel de sus sistemas sensoriales, ¿cierto? El tacto y el dolor
El sentido del dolor es importante que sepan que es el primero que se desarrolla. El olfato y el gusto está también desde la gestación. La audición también está presente desde la gestación. Escuchan a la madre, como ya lo habíamos nombrado. Y la visión es el menos desarrollado cuando nacen. Enfocan alrededor de 30 centímetros, situación pues que va avanzando, va mejorando. El desarrollo motor es muy importante cuando el sistema nervioso, los músculos, los huesos están listos y el ambiente ofrece también unas oportunidades. Eso pues lo hemos hablado insistentemente. Los niños van desarrollándose a nivel motor, ¿cierto? También hay unos hitos o unos periodos sensibles. Digamos que digámoslo así, esta imagen pudiera resumir un poco eso que va pasando, ¿cierto? Cuando levantan la cabeza, luego elevan el tórax, ya digámoslo así, a los 4 meses ya se sientan con apoyo, ¿sí? A los 5 meses ya logran coger objetos, a los 6 meses se sientan, logran sentarse, eso es importante, ¿cierto? Y son capaces de agarrar objetos colgantes, por lo tanto a esa edad de los 6 meses es importante entonces pensar en esos juguetes. A los 7 meses, si alguien lo sienta, se mantiene sentadito. Y a los 8 meses ya esperamos que sea capaz de sentarse solito. A los 9 meses se levanta sosteniéndose de algún mueble. A los 9 meses ocurre eso. A esos mismos 9 meses se arrastra sobre su abdomen, digámoslo así. 10 meses gatea sobre sus manos y rodillas. 9-10 meses gatean. Ya luego caminan. Si se les sostiene desde las 2 manos, los papás cogen de las manitos y empiezan a hacer un apoyo para ellos caminar. A los 11 meses se espera que se mantenga de pie solito, ¿cierto? Y ya a los 12 meses pues que ya tengan una marcha. A los 18 meses ya deben de ser capaces de subir y bajar escaleras, ¿cierto? Eso es muy importante. El desarrollo locomotriz depende de que aumente la interacción entre las características físicas cambiantes y las nuevas y variadas características del entorno. Con la experiencia acumulada, los bebés aprenden a evaluar sus habilidades y el espacio físico en el que se mueven y adoptan algunos movimientos. Las oportunidades y limitaciones del niño y el medio ambiente van a ayudarle o no a avanzar, digámoslo así, ¿cierto? Y el juego empieza a ser muy determinante. Cuando veamos desarrollo psicosocial van a ver lo importante que es el juego allí para la parte del desarrollo psicosocial, pero también para la parte física y para la parte cognitiva. Estas son de pronto algunas afectaciones que se pueden presentar en la salud de los niños. Hay algo que se llama síndrome de muerte infantil súbita, que es esa muerte que se puede dar en la cuna, ¿cierto? Puede ocurrir que el bebé muera de un momento a otro, que se desequilibre. Por eso es importante que las mamás o los cuidadores estén muy pendientes de él, de estarlo alimentando, de que no se vaya a ahogar con algún objeto, de que esté bien porque está, digámoslo así, en un momento muy, muy importante a nivel de su desarrollo. Entonces los papás deberán estar pendientes para alimentarlo y estarlo revisando, exacto, no lo pueden, digamos así, descuidar, porque puede pasar que se le afecte, tenga alguna afectación a nivel de salud por alguna razón. Entonces a veces ocurre ese tipo de muerte, ¿cierto? También hay algo que se llama alteraciones en el tallo cerebral. Como ya saben, el tallo cerebral regula la respiración, el latido del corazón, la temperatura, los estados de alerta, ¿cierto? Entonces la sugerencia es que puedan dormir boca arriba. Eso es muy importante, y estar atentos pues como a esas señales, a esa respiración, a esos latidos del corazón, a esa temperatura, que estén despierticos en ocasiones, aunque ellos duermen muchísimo en ese momento de la vida, pero estar atentos para evitar de pronto alguna complicación en la salud, ¿cierto? Y incluso pues evitar, si fuera posible, la muerte, el síndrome de muerte infantil súbita. ¿Listo? Entonces, con eso
ya alcanzamos a trabajar el tema de las generalidades, digamos lo más importante a nivel de desarrollo físico, ¿cierto? Les pido entonces que le den una revisadita al tema de los reflejos, ¿cierto? Nuevamente vean el video que les envié en las diapositivas y que les mostré a través de este otro video, para que vayamos identificando el reflejo de succión, el de búsqueda de pezón, el de moro, el de la prensión, el de cuello, el Babkin, el Babinski, marcha y natatorio, todos esos tipos de reflejos, que le demos una revisadita y estoy atenta entonces a las inquietudes que se puedan presentar. Feliz día.